Parece que estamos todos. Ya. Bueno, muchas gracias por esperarnos, esperar la deliberación del Consejo. Creo que primero que todo es importante agradecer la presencia masiva de sanbernardinos y sanbernardinas a esta sesión tan especial del día de hoy, de contarnos también la historia del Gimnasio Ferroviario de San Bernardo y la presencia, por cierto, de diferentes actorías vinculadas a esto, de la comunidad, por cierto, pero también del diputado, el alcalde, el miembro del Consejo Regional, lo que nos habla, el propietario, lo que nos habla también de la transversalidad, ¿cierto?, de esta solicitud y también de la importancia que le dan en los diferentes niveles del Estado y de la comunidad. Creo que eso es muy valioso y es algo que este Consejo reconoce enormemente. Decir también que el Consejo conversó muchísimo sobre la importancia que tiene este inmueble, que nos habla del proceso de industrialización de Chile. También nos habla del progreso de nuestro país vinculado al mundo ferroviario y nos habla también de los cambios tanto productivos, culturales y sociales que no son solamente importantes para la comuna de San Bernardo, son importantes para Chile en su totalidad. Y creo que la exposición, no solamente la Secretaría Técnica, que le agradezco, sino que también de ustedes mismos, ¿cierto?, que nos cuentan la historia de la comunidad ferroviaria de San Bernardo, es fundamental para entender ese valor. Y cuando hablamos de patrimonio cultural, de aquellas cosas que son reconocidas, ¿cierto?, por el Estado de Chile como algo que entendemos valioso como comunidad país, se nos abre la pregunta de por qué este espacio debiese ser patrimonio. Y creo que la mayoría de consejeros y consejeras en la conversación dan cuenta de que debe ser patrimonio porque, como dijo uno de los consejeros, un espacio que contiene, que es un contenedor de cohesión social, que nos habla de la historia comunitaria, que nos habla de la preocupación por el bienestar, ¿cierto?, de una comunidad, pero que también nos habla de la historia social y sindical de nuestro país, en particular, ¿cierto?, de los ferroviarios de Chile. Y también cómo la comunidad puede tener un vínculo, ¿cierto?, tan importante con un espacio de estas características, y como ustedes recalcaron muchas veces, que fue pagado por el descuento de planilla, que en el fondo es el esfuerzo de las familias ferroviarias también, que fue construido con su esfuerzo, que fue construido socialmente con su esfuerzo, y que da cuenta también de una comunidad que busca el bienestar de manera colectiva, no individual, en espacios donde puedan encontrarse y cuidarse mutuamente. Y creo que cuando hablamos de patrimonio, esas son las cosas que nos hablan del alma de Chile, ¿cierto? Aprender a cuidarnos mutuamente y bueno, decir que efectivamente qué gana, ¿cierto?, tener más comunidades en Chile que reconozcan estos espacios comunitarios como parte central de su historia. Una historia que tiene que ver también con la historia ferroviaria, y el consejero Juan Guillermo Prado siempre nos da un poquito de clases sobre este tipo de historia, pero también del tremendo potencial que tiene este espacio, que también fue parte de la conversación que tuvieron los consejeros y consejeras, que es revivir, ¿cierto?, ese espíritu comunitario, que es poner al centro a las personas y su bienestar desde todas las formas, ¿cierto?, desde el deporte, la cultura, de simplemente estar juntos, desde la salud, y eso es tremendamente importante y es algo que queremos reconocer. Cuando se pregunta qué es patrimonio, hay una definición muy buena, que es aquello que persiste y que continúa significando, y sin duda alguna este es un espacio que continúa significando mucho para la comunidad y que tiene que ver con los socios, los amigos y con la familia, y que nos habla de ese Chile tan bonito, que es un Chile comunitario y es un Chile que es capaz de avanzar de la mano y no de manera separada. Así que contarles que para la solicitud de declaratoria como monumento nacional en categoría de monumento histórico del Gimnasio Ferroviario de San Bernardo, en la comuna de San Bernardo, región metropolitana, este Consejo se ha manifestado a favor. Vamos a abrir la palabra por si quisiera hablar el alcalde, por si cualquiera quisiera tomar la palabra, tiene la palabra abierta. Vamos a partir por el consejero Pérez, que les va a dar una pequeña
opinión y luego vamos a pasar a sus palabras. Bueno, creo que estamos muy contentos y muy satisfechos de tenerlos acá. Ojalá ustedes sean capaces de transmitir también externamente lo que estas instancias significan para la comunidad y para el patrimonio del país. No, más que una cuestión personal, resumir una discusión que tuvimos acá durante el proceso de deliberación, que tiene que ver con que yo creo que pocas veces en las declaratorias que hacemos, y este aspecto nos preocupa siempre, existen condiciones, yo diría, tan virtuosas que permitan pensar que la declaratoria es un primer paso. Porque eso nosotros lo sabemos siempre, y el caso que ustedes mencionaron de la maestranza demuestra que a veces el primer paso no es suficiente. Entonces, sin embargo, en este caso, la presencia de la comunidad y de autoridades y del Consejo simultáneamente permiten pensar, junto con los propietarios actuales, permiten pensar que hay una articulación que no es tan lejana, que no es tan imposible, que no empieza de cero y que ojalá se lograra materializar, que ya se les planteó a ustedes con alguna de las preguntas en la primera parte. Ahora bien, dentro de eso, ustedes tendrán que decidir, como ha dicho algún consejero, cuál es el destino, si esto se concreta, que se le da a este nuevo monumento nacional, pero sería deseable que los destinos se potencien entre sí y que tanto el edificio como el gimnasio, como lo que está dentro de uno y las posibilidades de estar dentro del otro, actúen como un conjunto, porque ese edificio tiene la potencialidad de actuar de esa manera. Entonces, se entiende perfectamente que el destino de recursos a esto tenga que reemplazar, como ha dicho el alcalde, a otras cosas, pero en cierto sentido se puede concebir como una buena inversión si en el fondo se ahorra la construcción en otros lugares de las mismas cuestiones necesarias. Entonces, ojalá que dentro de la ocupación que se pudiera dar a ese edificio se privilegiara aquellas cosas que se articulan entre sí y que hacen como un total comunitario que pudiera ser, yo diría, ejemplar en el país. Nosotros vimos acá en nuestra conversación el ejemplo de estos CESC, de estos centros comunitarios brasileños, donde cuestiones como cultura, salud, deporte y esparcimiento se dan en conjunto. Entonces, está todo muy dado para que una cuestión así se organice. Y por tanto, ustedes lo deciden, pero nosotros los animamos a ser imaginativos y ambiciosos en esto, y yo creo que pueden encontrar los apoyos institucionales en cada una de las etapas para ir cumpliendo en un plazo razonable esa ambición. Y eso creo que con eso reflejo parte de la conversación que tuvimos durante la deliberación. Muchas gracias a ustedes. Don Juan, alguna de las personas que lo acompañan, si quisieran decir unas palabras, son muy bienvenidas. Quiero darle la posibilidad que hable y estoy muy emocionado porque estoy representando como presidente de la organización, bueno, estábamos acostumbrados a decirle Círculo Ferroviario, pero el nombre original es Unión de Obreros Ferroviarios y Montepiedad Jubilada de San Bernardo del Ferrocarril. Quiero dejar a mi vecino acá, para que él diga algunas palabras, porque yo también lo había puesto a él en un principio que hablara. Pero bueno, estamos contentos y quiero que aquí mi amigo dirija algunas palabras, por favor. Gracias. Bueno, yo en realidad el orgullo que siento no es tanto por el resultado, sino que porque me siento orgulloso de los que tengan a cargo este tipo de instituciones, sigan con el legado de los grandes presidentes que tuvimos. Nos emociona sentir que nosotros los ferroviarios no solo hemos logrado construir algunas locomotoras, sino que hemos logrado construir conciencia, amistad
Y nosotros somos la verdadera familia de un pueblo. Hemos sido los que hemos ayudado a construir las ciudades. No por ello los barrios más antiguos están alrededor de las estaciones de todo Chile. Los trenes movilizaron tanta gente, hicieron ricos y pobres a muchos. Pero nosotros hicimos lo que pudimos. Pero yo quiero leerle algunas cosas para que vean por qué siento orgullo de estar con ustedes y que hayan votado esta resolución tan importante para nosotros. Si bien es cierto que nosotros hicimos el gasto de construir ese tremendo elefante blanco de la época, pero fue con la intención de que lo usáramos todos. Si ahí no solo lo usamos los civiles, sino también lo usaron los militares, usó investigaciones, lo usamos todo. Algunos nos ayudaron con aportes económicos, otros no, pero eso no era lo más importante. Lo más importante era que la ciudad pudiera disfrutar de algo que tenía en esa época, que era el único gimnasio que teníamos en San Bernardo. Y cada vez que alguien entraba ahí decía, miren, yo he aportado para que esa persona lo disfrute. Ese es el orgullo ferroviario. Y por eso a veces se nos caen nuestras lágrimas. Pero les voy a leer algunas cosas que pasaron hace muchos años atrás. Fíjese que la ley 16.250, en el artículo 120, dice, déjase establecido que la subvención contemplada en la ley de presupuesto del año 65, por 20.000 escudos, me imagino que era altaplano, para el gimnasio cerrado, la maestranza de los ferrocarriles del Estado, corresponde al gimnasio cerrado del Consejo Obrero de la Maestranza Central de San Bernardo. O sea, en la ley de presupuesto del año 65 reconocen nuestros honorables diputados y senadores, además del Estado, que nosotros somos los legítimos dueños. En el año 65, esa ley, la ley 16.250 en su artículo 20, firman Eduardo Frei Montalva, Sergio Molina Silva, el año 65. La ley 17.235 tiene un listado de inmuebles donde en esa época a nosotros nos dejan que no paguemos contribuciones. Y hasta el día de hoy, no, nosotros nunca pagamos contribuciones. ¿No paga contribuciones? Nunca. Por eso que nosotros tenemos el orgullo de que 5 presidentes de la República algo hicieron por nosotros, y 7 ministros. ¿Para qué lo leen los nombres? Si está desde Eduardo Frei hasta el último presidente que tuvo algo que ver ahí que con el presupuesto fue el presidente Piñera, que fue el último. Pero 5 presidentes tuvieron algo que ver con el gimnasio, y nosotros decimos, pucha, nosotros hemos sido capaces de llegar a todos, pues, de llegar a moros y a cristianos. Porque hemos sido así, pues. Porque nosotros hemos sido amigos de los amigos. Bueno, esto fue en la ley 16.464 de ese tiempo. Bien, un poco más tarde, con una siguiente ley del Estado, el Estado autoriza a la empresa de ferrocarriles del Estado que nos preste a nosotros 100.000 escudos, sacado de los dineros que el Estado le entregaba a ferrocarriles en la época, y que nosotros pagaríamos en cuotas mensuales, con intereses y los derechos que estableciera la Caja de Retiro y Previsión Social de Ferrocarriles del Estado. Entonces, uno dice, y después a nosotros dice que no somos los dueños. Claro, a lo mejor no somos los dueños materiales, porque compramos con una personilla jurídica que no era la nuestra, pero hemos sido siempre los dueños morales, y por eso nosotros les damos a ustedes infinitas gracias por su labor. Y no solo también a usted, al actual dueño también, porque ha tenido la gentileza de dar la autorización para que esto vaya. Debemos ser sinceros en esto. Nosotros siempre le dijimos al caballero que decía que nos defendía el abogado, mire, si usted ¿a quién tiene que demandar? A la ex Unión de Obreros Ferroviarios Chile. Si ellos nos quitaron el gimnasio, ellos fueron y nunca se hizo.
Un último dato, y yo lo digo con mucho sentimiento, como a uno, por desconocimiento, a uno lo pasan por debajo del agua. En mayo del año 1924 se eligió una directiva del Consejo Obrero Ferroviario en San Bernardo, con la intención de recuperar la personería jurídica de nosotros. Y nosotros presentamos un volumen, un escrito de este pelado, así tan grueso, con antecedentes para a ver si podíamos recuperar la personería jurídica. Bueno, salió negativo, no porque las autoridades no quisieran, sino que porque las condiciones con que tenía que hacerse el asunto no correspondían. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Dónde nos duele? Que la personería jurídica de nosotros ya había caducado en enero del mismo año. Y a nosotros nos hacen que elegirnos recién en mayo. Entonces, eso a nosotros nos duele, pero hoy día nos sentimos realmente reconfortados y yo lo único que quiero pedir es que ustedes que tienen esta especie de privilegio de poder decir hay que hacer cosas buenas para Chile, reconocerles las cosas a la gente, les quiero pedir sinceramente que todo esto que hacen ustedes lo hagan con la humildad de siempre y nosotros les vamos a reconocer hasta que nos muramos. Nosotros estábamos apurados en esto. ¿Saben por qué? Yo entré a Ferrocarriles el año 1960, el 30 de marzo. Tenía 17 años y 10 días cuando entré a Ferrocarriles. Hoy día tengo 82 años y 6 meses. Entonces, el tiempo para mí es corto y por eso estábamos tan apurados que esto saliera. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias y de corazón. Bueno, yo solamente vuelvo a reiterar, estoy muy feliz, además que nos acompañan excelentes personas, autoridades, que están relacionados con la empresa de ferrocarriles del Estado. Como decía la señora Karina, nosotros tenemos socios aproximadamente como 160 personas, incluyendo las mujeres y los hombres. Hace poco tuvimos la pérdida de una persona, de un socio muy querido, don Bernabé Molina, que ya había cumplido los 102 años de vida. Y tenemos otros, como el señor Molina, alcance de apellido, don Hernán Molina, que ya está en los 96 años y vive en la Comuna del Bosque. Así como él, hay otros que son indudablemente un poco más jóvenes, como mi amigo acá también, que para mí es joven todavía, igual que nosotros. Pero lo que más nos dolió a nosotros, como maestrancinos, es la sinvergüenzura que algunas personas pueden cometer contra otros. Porque es tanta la odiosidad que hay de parte de esas personas que vendieron al gimnasio, acá la persona que está acá al lado, que eso ya no tiene fundamentos principales para decir vamos a hacer esto y vamos a comprar esto. No, nada. A mi espalda, no, acá mío, que está de traje de una parca roja, está don Jorge Arroyo. Don Jorge Arroyo trabajó 25 años en la Unión de Obreros Ferroviarios de Santiago. Y por un chanchullo, él como contador auditor les pilló una anomalía y por eso lo echaron allá. Y él le sabe todos los malabares que han hecho estos dirigentes de Santiago. Y me gustaría que alguna vez la Contralora se diera cuenta y lo fiscalizara a ellos. Porque han hecho cosas ingratas en todas partes, no solamente con nosotros. Pero bueno, no me quiero alargar más. Mañana jueves tenemos que ir a conversarle a las pensionadas que van humildemente a buscar sus cosas
los días lunes y jueves, como los adultos, mujeres y hombres, y les vamos a contar la nueva acá y vamos a decir la forma que nos atendieron súper bien, con la autoridad presente, el diputado Soto, el señor alcalde, el señor Saimelo, a quien conozco mucho y le tengo harto cariño también, y mis amigos, pues, tanto de la municipalidad, Jonathan Martínez, ¿cierto?, el señor Lorca, el señor jefe de jurídico, y todas las chiquillas que uno conoce también y que le abren las puertas de la casa edilicia para que a uno lo atiendan. Porque si no me atienden voy a tener que leer el artículo tanto que son bromas nomás, pero el artículo dice así. Así que estoy muy contento, muy realizado por lo que hicieron y vuelvo a reiterar las gracias a todos los consejeros y consejeras y que siempre estarán presentes en nuestro corazón. Muchas gracias. Me dice Caso, ¿puede decir una cosa? Claro. En primer lugar, aquí habla. En primer lugar, agradecer a la autoridad del Patrimonio Nacional, a la señorita Fernanda, a las autoridades presentes también y a todos los que están atentos acá. Yo quisiera no agregar más de todo lo que se ha dicho. Esta fecha hoy día, 24, es un hecho histórico para nosotros. Pero hay algo más importante. Aquí al lado mío está el señor, parece ser el representante de la empresa constructora, ¿cierto? O a quien le compró la Unión de Obreros. Yo voy a hacerle entrega a él de una situación muy especial. Nosotros sabemos el valor que ustedes les pagaron a la Unión de Obreros, ¿cierto? Yo aquí voy a entregarle el nombre del representante legal, del presidente, del tesorero de la Unión de Obreros, la personalidad jurídica que tiene, para que ustedes hagan la demanda que corresponde. Si ustedes fueron estafados en 350 millones, no sé cuánto será la cantidad, para que ustedes hagan las acciones judiciales. Porque lamentablemente, como decía nuestro presidente, el abogado que se contrató no hizo nada. Entonces ustedes tienen la oportunidad de demandar a esa gente, que no solamente está siendo estafado como San Bernardo. En ese tiempo yo tenía la contabilidad y la tenemos todavía en un balance grande. Esta gente tenía más de 15 consejos a nivel de Chile. Se apropiaron de la personalidad jurídica y estoy seguro, más de 5 o 6 propiedades han hecho lo mismo que querían hacer con esto, se lo han vendido a particulares. Entonces, esta es la posibilidad de hacer justicia, por lo menos, si no se puede, por nuestros medios, que lo haga un ente particular que fue estafado. Así que yo le voy a hacer la entrega a usted de este documento a mano. Yo esta misma situación se la había conversado al señor diputado Soto tiempo atrás y le indiqué, pues, no solamente es esta organización de círculos ferroviarios, son muchos los círculos ferroviarios de jubilados y Montepiao que se han apoderado de bienes raíces. Yo tengo 2 o 3 de la semana pasada en Almirante Barroso, se apoderaron de 170 millones de pesos y hay 2 organizaciones más que están siendo estafadas. ¿Por qué? Porque los socios que existen ya no tienen la edad para asistir a reunión. Entonces, ¿qué pasa? Ellos actúan por minoría y citan a la primera no van, la segunda van, y eso ocurrió. Entonces, pasando a este punto, yo le entrego al señor el nombre de Pedro San Martín, tesorero, su carnet de identidad, Rafael Rivera, presidente. La personalidad jurídica está ahí. Y aquí está el RU de la organización para que usted haga las demandas que corresponden. No sé qué le parece. Muchas gracias. No, justamente eso, para terminar, es un aliciente también para que el señor alcalde negocie con usted, porque nosotros, nosotros me coloco la camiseta de la alcaldía también, que los montos seguramente van a ser considerablemente menores a lo que se habían propuesto. Es una norma. Muchas gracias. Agradecemos su presencia y esperamos también, porque estaba revisando acá, que la fundación de la Unión de Ferroviarios es el 29 de octubre de 1939, así que en el nuevo aniversario del próximo mes va a haber una linda noticia para celebrar.
Queremos invitarlos a sacarnos una foto abajo, en la nave del Palacio Pereira, para que nos esperen porque vamos a cerrar la sesión y bajamos a encontrarnos. Ya, vale. Sí, ve, porque la gente del Consejo siempre hace un video también y los entrevistan para que se coordinen. Ya. Ya. Vamos a bajar al tiro. Ya, consejeros y consejeras, vamos a cerrar la sesión recordando que las próximas sesiones ordinarias van a tener lugar el 8 y 22 de octubre de este año, y con eso cerramos la sesión. Que tengan muy bonita tarde y nos despedimos especialmente también de los consejeros que están por Zoom. Que estén muy bien.